El equipo de prensa de la UPT Valles del Tuy se vino al Museo Casa Natal Ezequiel Zamora para saber más de su historia. Vengan y acompáñennos. Hoy entrevista UPT Valles del Tuy se encuentra en el Museo Casa Natal Ezequiel Zamora. Hoy como invitado especial tenemos al cronista Iván López, un amigo del municipio Urdaneta. Un hombre que tiene una gran trayectoria acá, que además de ser el cronista oficial del municipio Urdaneta, curador del Museo Casa Natal Ezequiel Zamora, tiene una larga trayectoria como coordinador de la Red de Historia y Memoria de Patrimonio del Estado Miranda, una gran responsabilidad, y director y editor de la revista Matria, tucuy.com, investigador del Centro de Historia de Venezuela, investigador del Centro de Estudios de Simón Bolívar, consorcio de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, y pare usted de contar porque este hombre, yo le digo que es como una enciclopedia para mí, ya que tiene muchísimo conocimiento y nunca deja de estudiar. Siempre está en la investigación y un hombre que provoca conversar contigo, Iván, que tengo ya tiempo conociéndote y admirando el trabajo que haces como cronista, como investigador y el gran esfuerzo que has hecho para mantener este Museo Casa Natal Ezequiel Zamora. Bueno, ahí estamos. Bienvenido, Iván, Gracias. a la entrevista UPT Valles del Tuy. Iván, hoy venimos por el propósito del natalicio de Ezequiel Zamora y quisiera que nos hablaras un poquito esa importancia que tiene Ezequiel Zamora para el municipio Urdaneta y para Venezuela. Bueno, Ezequiel Zamora, bueno, como bien dices, primero que nada darte las gracias por la invitación al programa y bueno, o sea, y ese pequeño recuento a la trayectoria, ¿no? Sí, ya tenemos algo de tiempo trabajando con esto, como unos 30 años en esto de la historia. Ezequiel Zamora. Ezequiel Zamora es un personaje que va a formar parte de la historia del siglo XIX venezolano, va a insurgir a la mitad justamente de lo que es el siglo XIX venezolano y va a marcar, a pesar de los esfuerzos que hiciese la oligarquía para erradicar no solamente su figura, su presencia dentro de la mente del pueblo venezolano, se va a encargar de también erradicarlo de los libros y de la presencia del hecho histórico, o el hecho historiográfico de Venezuela. Sobreviven cerca de unos 50 libros que pudiéramos decir que hablan sobre la vida de Zamora, o pudiéramos llegar a decir unos 60 libros donde se hace alusiones o referencias directas al general Ezequiel Zamora, pero no se ha profundizado lo suficiente. Sin embargo, la importancia de la figura del general Ezequiel Zamora radica en el hecho de que él es el adalid de la lucha social de Venezuela. Es el adalid, es la figura que va a representar las luchas del pueblo, las luchas del campesino, de la mujer, aquello de la igualdad, aquella que tanto se ha buscado y que algunos filósofos y algunos historiadores se han encargado también de derrumbar, ¿no? Ese concepto de la igualdad que pudiéramos debatir en otro momento, que se hace interesante seguir debatiendo. Sin embargo, Zamora va a pervivir y va a sobrevivir justamente en la memoria del pueblo venezolano y de allí su importancia dentro de Venezuela y aún más para el municipio Urdaneta o para el pueblo de Cuba, que es el lugar que lo ve nacer, precisamente en esta casa. Para Cuba es importante y lo vemos reflejado en que el sistema de ferrocarriles se llama Ezequiel Zamora. Tenemos un urbanismo acá con más de 16.000 personas, más de 16.000 habitantes que se llama Ezequiel Zamora.
Tenemos acá centros comerciales que se llaman Ezequiel Zamora, es decir, pervive, liceos, escuelas, líneas de taxi, es decir, Zamora está presente en el municipio. Zamora está presente dentro de la psique de la gente del municipio de Urdaneta, del cueño, como se nos ha tildado el gentilicio. De manera que Zamora no es solamente la figura o la referencia a la persona destacada que vive acá, sino que al mismo tiempo también es referencia de pensamiento de lucha social. Que Zamora es ejemplo de lo que se debe hacer para sobresalir como un hijo ilustre de Cuba. ¿Okay? Salir a hacer algo grande que contribuya al enriquecimiento y al crecimiento de la nación. Es allí donde radica la importancia para el cueño y para el venezolano la figura, el pensamiento y la obra del general Ezequiel Zamora. En varios ámbitos, en su pensamiento, en su concepción, para aquel momento liberal. Pero es eso, es una política liberal encaminada a favor de las masas, a favor del pueblo llano, a favor de las luchas, tomado de la mano del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y que además también figura desde el ámbito militar, estratégico y táctico. No es casual que en las universidades o en las academias militares del planeta sea estudiada la figura del general Ezequiel Zamora y sea estudiada su obra y sea estudiada la batalla de Santa Inés. No es mera coincidencia. Entonces allí radica la importancia de distintas posiciones del pensamiento y de las acciones del propio prócer, del propio general del pueblo soberano. Y pudiéramos entonces decir que desde allí entonces es que se toma esa raíz de Ezequiel Zamora como parte de las tres raíces del árbol del pensamiento bolivariano. Sí, justamente cuando revisamos el libro azul de la propuesta de la Revolución Bolivariana, encontramos principalmente a Bolívar, a Rodríguez y a Ezequiel Zamora. Entonces, uno representa la unidad latinoamericana, el otro representa la formación del ciudadano para esa república y el otro simboliza la lucha social, justamente la lucha social, tomar en cuenta a ese fulano republicano dentro de esa república que se quiere construir para lograr esa integridad latinoamericana. Pero a partir del pueblo llano, que es el republicano que se debe formar, para que forme la república. O sea, esto es un trabalengua, pero justamente representa la raíz social, de la integración social, de la lucha social de los pueblos. Eso es lo que representa Ezequiel Zamora dentro del árbol de las tres raíces, que es la base ideológica de todo el proceso revolucionario republicano encaminado por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Tú crees que es importante que en las escuelas, en los liceos, en las academias, nosotros exista dentro de la cátedra de historia de Venezuela un estudio profundo de esas tres raíces? Sí, y es necesario, y por allí van las cosas, ¿no? Porque se ha retomado mucho, se sigue profundizando en la vida del Libertador. Y más hoy en día que se hace necesario porque el Libertador está siendo atacado desde todas partes del planeta. La figura del Libertador, los detractores de la Revolución Bolivariana encaminan toda su artillería a desmontar la figura del Libertador Simón Bolívar, justamente porque atacando al Libertador atacan la revolución, porque es bolivariana. Y más allá también atacan a Simón Rodríguez y evidentemente Ezequiel Zamora. No son casualidades las acusaciones de que era un violador, de que aunque no existen pruebas, aunque no existe, la idea es fijar dentro de la mente del oyente algo negativo que después cuesta mucho para desmontar. Se fija solamente con repetirlo y después la gente no se preocupa por averiguar si es verdad o es mentira, sino que toman como cierto las palabras que pueda decir X político o X opinador de turno en un programa de televisión y sencillamente con eso pretenden desmontar, ¿no?, lo valioso que pudieron haber sido estas personas. Seres humanos que pudieron haber cometido errores, seres humanos que trataron de mejorar su mundo y su momento histórico y evidentemente ellos arrastraban las cargas ideológicas, sociales, antropológicas de su momento histórico, ¿ok?
Entonces, pedir de repente que Zamora no fuera machista es una cosa contradictoria, o que Bolívar no fuese machista en su momento es una cosa contradictoria porque esa era la costumbre del momento, ¿no? Entonces, es evidente que vamos a encontrar, si profundizamos en esos visos, los vamos a ver, o que tuvieran una mentalidad en principio esclavista, sino hay documentos donde revisamos a Bolívar, esclavista, pero después vemos cómo él, en medida que va cambiando su pensamiento, va evolucionando y aboga por la abolición de la esclavitud. Y lo va a hacer en reiteradas ocasiones. Manifiesto de Carúpano, discurso de Angostura, los discursos ante la Constitución, ante el Congreso de Colombia. Lo va a hacer en reiteradas ocasiones. Entonces, lo mismo va a ocurrir con Zamora. Zamora puede que tenga situaciones de conflicto. Un hombre que está en la guerra, evidentemente, se puede llegar a ser humano, pero estás en una situación de conflicto. ¿Okay? Entonces se han querido tomar ciertas cosas como elementos contradictorios pero descontextualizándolo. Es necesario hacer un estudio en mayor profundidad, no solamente de Zamora, sino de Bolívar y de Simón Rodríguez, desde las instituciones de educación, desde la escuela básica, educación media, universitario, y estudios más profundos también, desde el ámbito sociológico, filosófico e histórico. Desde la coordinación que estás asumiendo del Estado Miranda, bueno, el presidente Maduro acaba de decir que hay que actualizar la historia, hay que actualizar los libros para la educación. Dentro de esa coordinación que ustedes llevan de investigación, ¿se han hecho algunas propuestas para estos nuevos libros? Sí, desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio nosotros venimos aportando. ¿Aportando de qué manera? Aportando a través de una posición de análisis crítico desde lo que hemos postulado como la historia insurgente, ¿okay? Que venimos trabajándola desde lo que es la democratización de la memoria. Nosotros creemos que todo el mundo tiene que tener acceso a la memoria y a la historia de los pueblos, y además venimos trabajando desde la posición del pensamiento decolonial. Entonces somos punta de lanza desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, tomado de la mano del Centro Nacional de Estudios Históricos de Venezuela y del Centro de Estudios Simón Bolívar, que hemos avanzado en estas materias. Prueba de ello son los congresos de historia que se realizan cada 2 años y las jornadas de historia insurgente, ¿okay? Que por cierto acabamos de terminar ahorita en noviembre su última edición. Pero queda de manifiesto también en las publicaciones que se hacen a través del Centro Nacional de Historia y a través del Centro de Estudios Simón Bolívar. Publicaciones que van encaminadas justamente a lo que es mostrar desde una visión decolonial y con una postura completamente insurgente lo que es la participación del pueblo, la configuración del sujeto histórico dentro del hecho histórico social de Venezuela del siglo XX y de Latinoamérica del siglo XIX, XX e incluso de la época prehispánica. O preinvasión, como debemos llamarlo realmente, ¿no? Entonces, venimos haciendo revisiones a lo que es la preinvasión, la historia previa a la invasión europea, lo que es el momento de resistencia indígena o de la rebelión indígena y luego la rebelión afroindígena latinoamericana hasta llegar al momento republicano, que es el que vivimos desde 1811 en adelante hasta la actualidad, ¿no? Entonces, una nueva forma de ver la historia, llamándola desde nuestra visión a través de un análisis crítico y una posición insurgente. Bueno, mira, para ya ir cerrando la entrevista a UPT Valles del Tuy, queríamos que nos contaras alguna anécdota que tengas como curador del Museo Casa Natal Ezequiel Zamora. Aquí nos han visitado el presidente Chávez, el presidente Maduro, sí, el comandante Diosdado, muchas personalidades. Cónsules de Corea, visitantes de Paraguay, de Uruguay, Chile, Argentina, de China, de Japón, de los Estados Unidos, de Inglaterra. Aquí hemos tenido todo. Mira, hay una anécdotas muchas. Una anécdota que tuvimos aquí con el cónsul y el vicecónsul de Corea, que fue muy interesante, ¿no?
la forma tan atenta en que esta persona escuchaba la historia de Zamora y cómo él se maravillaba, ¿no?, de la historia de Zamora y así nos hacía comparaciones con algunos personajes allá, pero que él decía que lo de Zamora era una cosa fuera de contexto. Sin embargo, hay una anécdota que a mí me fascina mucho, que es dos británicos, dos ingleses que vinieron, uno era de Londres y el otro era de Essex. Uno había vivido aquí en Venezuela, en el estado de Aragua, y él en su tiempo, en los años 80, cuando vivió aquí en Venezuela, él conoció la historia de Ezequiel Zamora, pero nunca pudo venir a la casa. Estando él en Inglaterra en el año 2007, cuando se abre la casa al público, que está el presidente Chávez y toda esta cuestión, él preparó viaje y se vino, y a los meses llega acá a finales del año 2007. Y ese hombre, desde que entró por la puerta, lloraba de felicidad porque él había entrado a la casa del general Zamora. Y entonces me pidió sentarse en el suelo y que él se quería acostar en el suelo donde había estado Zamora y que él se quería llevar un poquito de tierra del sitio donde había estado Zamora y que se quería llevar una rama de la cereza que está en el medio de la casa del general Zamora porque le parecía emblemático que ese árbol fuese de acá, de este lugar. Y entonces todo esto me lo decía con lágrimas en los ojos y me hacía preguntas y cuestiones. Entonces era esa emoción, ese vivir y esa forma de identificarse con Ezequiel Zamora de esa persona a mí me maravilló, pues a mí me marcó. O sea, como una persona que no tienen, bueno, él lo único vínculo que tuvo fue haber vivido aquí en Venezuela durante 5 años y que conoció la vida y obra del general Ezequiel Zamora a través del libro, cómo se enamoró de tal manera que él, su emoción de estar dentro de la casa, pisar el lugar donde había nacido Zamora, era para él una cosa de gran valía, ¿no?, de gran valor. Entonces eso a mí me marcó. Realmente me marcó, ¿no? Y siempre lo recuerdo allí, como el amor de una persona de otro pueblo, de otra nación, puede identificarse y defender y hablar también de un prócer de otro país. Genial, eso no sé, no tengo palabras para expresarlo porque siempre me maravillo cada vez que lo cuento. Ya para finalizar, ¿cuál es el mensaje que le da a Iván López a que vengan a conocer más de Zamora y qué días pueden estar aquí en el Museo Casa Natal Ezequiel Zamora? Bueno, la invitación es a que vengan a entrar a esta máquina del tiempo llamado el Museo Casa Natal del general Ezequiel Zamora, un espacio de memoria y de historia, un espacio patrimonial, monumento histórico de la nación, que está abierto para el disfrute de todos los venezolanos, todos los latinoamericanos y todas las personas que quieran venir. Nosotros estamos en este momento de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos abiertos al público en ese horario. Importante que ustedes vengan y conozcan este espacio y puedan conocer de primera mano la historia del general Ezequiel Zamora. Y también está la invitación, el que quiera profundizar y ver, allí está la bibliografía y ahí están los libros donde ustedes pueden profundizar por su propia vista y por su propio conocimiento la vida y obra del prócer. Bueno, esto es entrevista UPT Valles del Tuy. La invitación es para que nos sigan en nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales como UPT Valles del Tuy. Hoy como invitado de lujo, Iván López Calero, cronista del municipio Urdaneta.